Vámonos al tema de la satisfacción de los usuarios. La satisfacción de los usuarios apela o acude a fuentes como las encuestas de satisfacción o los cuestionarios autoaplicados. Son como las fuentes más generales y más sencillas de manejar. Para diferenciar, el concepto de encuesta es cuando hay una tercera persona, hay un evaluador que se acerca al usuario, lo entrevista y es quien diligencia el instrumento. El usuario nunca toca el instrumento, lo llena un encuestador. En esos casos hablamos de encuesta. Cuando por el contrario el formato se le entrega al usuario para que el usuario mismo sea quien lo diligencie, ahí estaríamos hablando de un cuestionario autoaplicado. En este caso no es ortodoxo hablar de encuesta. El tema con eso, la diferencia de cuál utilizo, cuestionario o encuesta, depende mucho de la población que uno maneje. Si uno maneja una población con un nivel sociocultural alto, el cuestionario bien diseñado es muy útil, porque me va a dar toda la objetividad, el usuario va a estar tranquilo para diligenciar, y normalmente estos, tanto cuestionarios como encuestas, por definición y la recomendación es que sean anónimos, que no se le pidan datos al usuario, porque cuando a uno le piden datos ya eso está empezando a sesgar su criterio. Entonces es mejor que sean de carácter anónimo. Entonces, los cuestionarios tienen más objetividad que la encuesta, pero son mucho más exigentes en su diseño. Tengo que ser muy cuidadoso en cómo diseño las preguntas, las escalas, para no irme equivocado. Entonces, esos son como, digamos, las fuentes con las que uno trabaja. Los indicadores de satisfacción, para que puedan ser confiables, hay que darles rigor metodológico. En eso, a veces veo uno en algunas instituciones donde aplico encuestas cuando me acuerdo, se va a acabar el mes, entonces voy a ir a aplicar unas cuantas, o es cuando queda tiempo, o los instrumentos están puestos por ahí, miremos a ver, procesemos lo que se haya recogido al final del mes. Entonces, es importante que para que sobre esos indicadores podamos tomar decisiones y podamos afirmar sobre ellos con una cierta confianza que la satisfacción está mejorando o está empeorando o está estable, garanticemos una estandarización en el proceso. Entonces es importante contar con muestras representativas. Recordemos que el concepto de muestra representativa se refiere tanto al tamaño como a la forma de obtención de la muestra, siendo más importante la forma de obtención de la muestra que el mismo tamaño. Entonces, es importante garantizar un tamaño mínimo. Si uno, es decir, la institución cuenta con los recursos suficientes para obtener una muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, eso sería lo ideal. El lío es que eso, por ejemplo, para grandes instituciones nos está hablando de muestras de 300 y pico o hasta más encuestas. Entonces, ahí uno puede, si vamos a sacrificar parámetros, una de las cosas que uno puede bajarle un poquito es al nivel de confianza. El nivel de confianza yo puedo bajarlo hasta el 90. Y el margen de error, idealmente, ensayen con tenerlo en 90 y mantener el margen de error en el 5. Y váyanlo bajando a ver hasta dónde alcanzan un número de encuestas que les permite esa representatividad. En el peor de los casos, es decir, nunca con un margen de error de más del 10%. Entonces, eso desde el punto de vista del tamaño muestral. Entonces, teniendo como universo el número de usuarios atendidos en la institución en el periodo anterior, si el análisis va a ser institucional, o el número de usuarios atendidos en el periodo anterior. Entonces, si el indicador se calcula mensual, son los usuarios atendidos en ese servicio en el mes anterior. Ese va a ser mi universo. Entonces, con cualquier paquete estadístico, aplicándole a ese universo un nivel de confianza, por ejemplo, del 90 y un margen de error del 5, eso me dice, su muestra va a ser de 100 encuestas o de 80 encuestas. Entonces, calcularla con parámetros estadísticos, eso es lo primero. Lo segundo es la selección de los encuestados o de las personas a las cuales le vamos a entregar el formato. Eso debe estar bajo el control, un control central.
del área de atención al usuario, del área de calidad, no dejarlo en manos del personal operativo. Entonces, porque si yo le entrego eso, por ejemplo, al personal de auxiliares de enfermería en los servicios hospitalarios, entonces a un paciente que lo ven, mejor dicho, deshaciéndose en halagos con la institución, no niño, pues que usted sí ha sido lo más querido, no vea, la voy a dañar, yo le voy a traer por aquí su ramito, el paciente que está que le da pico, entonces, venga, ¿por qué no me llena la encuestita? Pero al que lo ven como enojado, como que ya tiene afán de irse, como que está medio molesto, a ese no se la pasa. O lo contrario también se puede dar en instituciones donde hay personas que quieren es como que salga a relucir lo malo. Entonces a todo el que ven medio molesto, llénela que eso se necesita para mejorar. Entonces, en ambos casos estamos sesgados. O instituciones donde combinan el formato de reclamo, sugerencias, felicitaciones con el de cuestionario autoaplicado. Entonces el usuario que va a ir a presentar un reclamo, le entregan de una vez, llene aquí todos sus datos, diga todos sus reclamos y conteste estas preguntas. Y las preguntas son las de los indicadores de satisfacción. Esa información estaría sesgada. Entonces hay que hacerlo que la selección sea aleatoria. O sea, le puede caer pacientes contentos, pacientes aburridos, pacientes que... La obtención de la información de todas maneras es voluntaria, es decir, si el usuario quiere contestar, listo, pero no vamos a obligar a ninguno. Es que usted cayó en la muestra y de aquí no se va hasta que no me llene esto tampoco. Casos hemos visto. No, las cosas que uno encuentra en esto. Una vez asistiendo como acompañante de un familiar que iba como paciente a una institución acá en Bogotá, le pasaron ya para el egreso un paquete de cosas así para firmar. Y entonces dijo, firme aquí, firme aquí, firme acá. Y entonces cuando llegó a una encuesta, entonces dijo, venga, pero no se supone que yo calificar. No, señor, firme ahí. Eso lo llenamos nosotros. ¿O quiere que se le demore la salida? No, yo firme. Calcule cómo harán las encuestas de satisfacción. Donde le dicen al usuario, firme y entréguela en blanco. Eso no es un instrumento de mejoramiento. Entonces, esas cosas uno se las encuentra en el sector, infortunadamente. Entonces, es buscar cómo garantizamos la aleatoriedad en la selección de la muestra y que tengamos un número calculado con criterios técnicos. En eso hay paquetes estadísticos para el cálculo, pues muy sencillos. Incluso, si alguno de ustedes está interesado, también ahorita en el receso les puedo grabar uno que es licencia free y es el STAT, y ya algunos conocerán. Y es muy facilito, muy elemental de trabajar para los programas. Bueno, entonces, al momento de diseñar, hasta ahí hay preguntas, dudas. Bien. No es precisamente